Mi suegra pretendía que entregara en adopción a mi hijo mayor a mi cuñada porque su absurdo plan de tener 6 hijos había fracasado. Me dio tanta risa que casi entro en trabajo de parto allí mismo. No sé ni por dónde empezar. Si leíste el título, ya imaginas que mi suegra está completamente desquiciada, aunque mi cuñada no se queda muy atrás. Nadie nos prepara para contar algo así, que tu suegra quiera dar en adopción a tu hijo mayor como si fuera normal. Tengo 26 años y estoy embarazada de mi primer hijo. Un varón. Y no, esto no estaba en ningún plan quinquenal pegado en la heladera ni en un Excel llamado momento ideal para tener hijos. Pasó de la forma más real posible, el test dio 2 rayitas, me quedé mirándolo en el baño más tiempo del necesario y después llamé a mi marido con la voz temblándome, pero sonriendo más que asustada. Mi marido se llama Álvaro, tiene 29. Su reacción fue simple y brutalmente honesta, se quedó callado unos segundos y después me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No somos esa pareja fanática del insomnio, los pañales y el llanto a las 3 de la mañana. Pero si sabemos algo, este bebé no es un accidente, es un cambio. Y elegimos recibirlo así. Los días siguientes fueron exactamente como te los imaginas. Se lo contamos a ambas familias. Mis viejos reaccionaron de manera normal, llamadas constantes, preguntas sobre qué estaba comiendo, mensajes larguísimos llenos de amor y sin un solo signo de puntuación. La familia de él. Bueno, en teoría igual. Mi suegro, Héctor, casi se levanta de un salto de la silla cuando escuchó la noticia. Sonrió, largó enseguida las típicas preguntas de futuro abuelo: ¿tenés náuseas? ¿Cuándo te haces la eco? Una reacción completamente lógica de alguien que va a tener un nieto. Y después estaban Marta y Claudia. Marta es mi suegra, tiene 54 años. Aunque si me decís que tiene 54 semanas, tampoco lo discutiría mucho. Claudia es mi cuñada, 31 años, y el tipo de mujer que todas las madres presentan como la hija ejemplar. Ellas dos, no estaban contentas, no en plan tristeza emocional, sino en ese nivel incómodo de enojo contenido. Dimos la noticia por videollamada porque ese día llovía a cántaros y nadie tenía ganas de manejar. Mientras algunos se reían y felicitaban, Marta estaba en silencio. Pero no un silencio de escucha. Era un silencio de cálculo. Claudia fue peor, se largó a llorar. No un llanto suave. Lloró fuerte, de golpe, y salió del encuadre como si alguien la hubiera insultado personalmente. Marta se levantó y fue detrás de ella. La llamada terminó en un clima tan incómodo que nadie se animó a decir felicitaciones por segunda vez. Menos de una hora después, mi celular no paraba de vibrar. Mensajes de Marta. Que habíamos sido insensibles. Que deberíamos haber pensado en los sentimientos de Claudia. Que no todos tienen la misma suerte. Claudia también me escribió. El tono era tan venenoso que tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de no estar flasheando. En ese momento, todavía pensé que era una reacción pasajera. Que quizás necesitaban tiempo. Que era algo emocional. Una de esas cosas familiares que se dejan pasar para mantener la paz. Pero después entendí algo clave: el problema no era mi embarazo. El problema era que su existencia había tocado algo muy torcido dentro de la dinámica de la familia de mi marido. Y ahí fue cuando mi embarazo, que debería haber sido normal, empezó a deslizarse lentamente hacia una pesadilla para la que no estaba preparada en absoluto. Claudia tiene 32 años. Y si le preguntas qué es lo más importante en su vida, no te va a decir la carrera, ni el matrimonio, ni la salud. Te va a decir 6 hijos. No muchos hijos. No una familia numerosa. El número exacto, 6. Repetido una y otra vez como un mantra. Claudia se casó muy joven. A los 24 ya había empezado a intentar. A los 32, 8 años después seguía sin resultados. En esos 8 años hubo muchísimas lágrimas, meses enteros de ilusión seguidos de decepción, y demasiadas reuniones familiares donde Claudia se quedaba callada mientras otros alzaban bebés en brazos. Lo sé porque lo vi más de una vez. Lo más preocupante es esto: Claudia se niega a ir al médico. No porque no pueda pagarlo. No porque tenga miedo. Sino porque cree, con una fe absoluta, que va a quedar embarazada de forma natural, solo que todavía no es el momento. Habla de su cuerpo como si estuviera simplemente retrasado por alguna razón espiritual, no como si pudiera haber un problema médico real que necesitara atención. Cada vez que alguien sugiere una consulta, Claudia se pone a la defensiva y dice que no todo el mundo cree en la medicina moderna y que la presión es lo que le impide quedar embarazada. Y detrás de ella, siempre, está Marta. Mi suegra no solo nunca empujó a su hija a enfrentar la realidad, sino que alimentó esa fantasía sin parar. Dice cosas como: yo confío en vos. Los médicos siempre tiran mala onda. Antes la gente no se hacía estudios y paría igual, y de a montones. Cada vez que Claudia habla de su plan de tener 6 hijos, 2 varones, 4 mujeres, con tal diferencia de edad, Marta asiente como si estuviera escuchando un proyecto empresarial perfectamente viable. Nadie en la familia se anima a decir las cosas de frente. Nadie quiere ser el que pinche el globo. Y así,
El globo no hace más que inflarse. Yo no odio a Claudia. De verdad que no. Me da pena. Pero hay una línea muy fina entre la empatía y quedar atrapada en la ilusión de otra persona. Cuando apareció mi embarazo, no fue solo una buena noticia. Para Claudia, fue la prueba viviente de que la vida la estaba traicionando. Para Marta, fue una injusticia que había que corregir. La infertilidad, cuando no se enfrenta ni se sana, no desaparece sola. Se transforma. En obsesión. En comparación, en bronca sin nombre. Y cuando a alguien se le permite vivir eternamente dentro de esa obsesión, cuando se le repite que vos estás bien, el mundo está mal, tarde o temprano alguien más termina pagando el precio. En ese momento, yo todavía no entendía algo fundamental: el bebé que llevaba en la panza no era solo un hijo. Se había convertido en el símbolo de todo lo que Claudia no tenía, y de todo lo que Marta estaba dispuesta a proteger, incluso si para eso tenía que lastimar a otros. Si tuviera que elegir el momento exacto en el que supe que todo había tomado otro rumbo, fue ese segundo en el que dijimos dos palabras: estoy embarazada. La videollamada de esa noche era, en teoría, totalmente normal. Sin guión. Sin preparación especial. Solo una noche cualquiera, toda la familia conectada porque llovía fuerte y a nadie le daba ganas de salir. Álvaro me agarró la mano, sonrió y dijo la noticia que habíamos ensayado 1000 veces en la cabeza, aunque igual sentí como el corazón se me aceleraba. Las reacciones llegaron en los primeros segundos. Mi suegro se rió fuerte, largó de inmediato las preguntas de rigor. Yo solté el aire. Al menos alguien había reaccionado como se suponía. Después miré a Claudia. No dijo nada. Se quedó dura, como si alguien le hubiera puesto pausa, los ojos se le llenaron de rojo en segundos. Y de golpe, Claudia se largó a llorar. No un llanto contenido de emoción, sino un llanto cortado, casi con hiperventilación, como si la noticia le hubiera pegado directo en el pecho. Antes de que alguien pudiera preguntar, ¿estás bien?, se levantó y salió del encuadre, dejando la silla vacía y un silencio espeso. Marta no se sorprendió en absoluto. Miró hacia donde había salido su hija, suspiró y se levantó para ir detrás de ella, sin decirnos una sola palabra. La llamada terminó en un limbo incómodo. Nadie sabía qué decir después. No hubo felicitaciones de las dos personas más importantes de la familia de mi marido. Solo quedó esa sensación rarísima de que habíamos hecho algo mal, aunque yo no podía explicar qué. Menos de una hora después, mi celular empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Marta. Larguísimos. Cargados de moralina. Decía que habíamos sido poco sensibles. Que tendríamos que haber pensado en los sentimientos de Claudia antes de dar la noticia. Que sabíamos perfectamente lo mal que ella la estaba pasando y aún así lo dijimos como si nada. Que en una familia hay que saber sacrificar la alegría propia por el dolor ajeno. Después llegó el mensaje de Claudia. No era largo, pero era venenoso. Me dijo que éramos egoístas, que yo la había lastimado a propósito, que no todos tienen la misma suerte, y que deberíamos haber esperado a que ella estuviera mejor antes de tener un hijo. Lo leí varias veces, buscando algún punto desde donde discutirlo, y no lo encontré, porque todo se apoyaba en una idea peligrosísima, que mi embarazo era una ofensa personal contra ella. Desde ese momento, el clima familiar cambió de forma evidente. Los chats grupales se volvieron tensos. Claudia evitaba cualquier mención al bebé. Marta actuaba como si yo hubiera roto un acuerdo tácito que solo ella y su hija conocían. Nadie decía nada de frente. Nadie armaba un escándalo. Pero todo olía a grieta. Empecé a sentir que tenía que pedir perdón por estar embarazada. Cada vez que hablaba de un control médico, dudaba. Cada vez que alguien me preguntaba algo, miraba primero la reacción de Marta. Mi embarazo, que debería haber girado alrededor de la salud y la ilusión, quedó bajo el reflector de las emociones ajenas. Y ahí entendí algo que da miedo de verdad. Cuando tu felicidad enfurece a otros, no intentan sanar su dolor, intentan apagar tu alegría. La familia todavía no había explotado. No había habido una gran pelea. Pero las fisuras ya estaban ahí, y yo sabía que, a partir de ese momento, cada paso que diera en este embarazo ya no iba a ser solo mío ni de mi hijo. Si fueras yo, ¿qué harías en este punto? A. Seguir aguantando y sacrificando tus emociones para mantener la paz familiar. Tomar distancia y proteger primero tu embarazo. Enfrentar la situación de frente. Aunque todo empeore, ¿qué opción elegirías, y por qué? Las semanas siguientes pasaron en un estado rarísimo, nadie armaba quilombo, pero nadie estaba normal. Marta y Claudia empezaron a tomar distancia de manera selectiva. No escribían para preguntar cómo estaba. No participaban en charlas sobre el bebé. No preguntaban nombres, ni cuna, ni cochecito, ni siquiera esas preguntas sociales básicas que la gente hace por compromiso. Su ausencia no era ruidosa, pero sí constante. Y eso me dejó algo clarísimo: no era falta de tiempo, era un retiro calculado. Claudia aparecía en las reuniones familiares como una sombra frágil. Se sentaba, hablaba poco, los ojos siempre rojos.
Y de repente, sin aviso, se largaba a llorar. No en privado, no en el baño, sino en público, en lugares con suficiente gente como para que nadie se animara a decir nada. La revelación del sexo del bebé fue el ejemplo más claro. Hicimos algo simple, una torta, algunos familiares, nada de fuegos artificiales ni escándalo. Cuando cortamos la torta y apareció el color azul, algunos sonrieron, mi suegro aplaudió. Yo miré a Claudia por reflejo, y la vi tapándose la cara con las manos, los hombros temblándole. Las risas se apagaron al instante. Nadie preguntó. Nadie consoló. Marta se levantó, abrazó a su hija y suspiró fuerte, como si toda la habitación acabara de lastimar a Claudia. Después, Marta se dio vuelta hacia mí, me dedicó una sonrisa finísima y dijo algo que sonaba a felicitación, pero venía con veneno incluido: un varón está bien. Pero la vida es tan injusta con mi hija. Repitió esa frase varias veces, con distintas personas. Y cada vez, me miraba de reojo, como si yo estuviera sosteniendo algo que no me correspondía. Álvaro y yo nos miramos. Elegimos ignorarlo. No porque no lo viéramos, sino porque creímos ingenuamente, como entendí después, que si no lo tocábamos, se iba a disolver solo. Nos enfocamos en las ecografías, en acomodar la casa, en lo concreto. No mencionamos a Claudia. No reaccionamos a Marta. No aclaramos, no discutimos. Por fuera, todo parecía tranquilo. Por dentro, no lo estaba en absoluto. Cada vez que Claudia lloraba, la habitación se congelaba. Cada vez que Marta se lamentaba, el aire se volvía más pesado. Nuestro silencio no reducía la tensión, solo le permitía cambiar de forma. De ataques directos pasó a miradas, a frases a medias, a silencios demasiado largos. Empecé a sentir que caminaba sobre hielo fino, donde cualquier movimiento podía interpretarse como provocación. Mi embarazo, algo que debería haber estado rodeado de calma, convivía ahora con una inquietud constante, sin nombre. Y en ese momento todavía no entendía lo más importante: evitar el problema no es una solución cuando lo que está en juego es el derecho a que tu alegría exista. La tensión no desaparece. Solo espera el momento más conveniente para mostrarse. Aparecieron en mi casa una tarde, sin avisar. No llamaron. No mandaron mensaje. Simplemente estaban ahí, paradas en la puerta, con caras solemnes, como si vinieran a hablar de algo muy razonable. Marta adelante, Claudia detrás. Las dos con esa postura que ya me resultaba familiar en los últimos meses, la determinación de quien cree que está haciendo lo correcto, y que el resto del mundo debería agradecer que le marquen el camino. No dieron vueltas. Marta se sentó en el sillón, apoyó la cartera con cuidado, se aclaró la garganta como quien va a leer un comunicado oficial. Claudia se sentó a su lado, con las manos entrelazadas, los ojos ya enrojecidos, y entonces Marta dijo, con una voz lenta, medida, inquietantemente calma: creo que encontramos una solución buena para todos. Álvaro y yo nos miramos. Y recuerdo haber pensado, en una fracción de segundo: acá está. Ella siguió, como si estuviera explicando un plan financiero: Claudia iba a adoptar a nuestro bebé. Nuestro hijo. Recién nacido. Criarlo por nosotros. No ayudar a cuidarlo, no dar una mano. Adoptarlo. Las razones salían prolijas, ensayadas. Que el embarazo no había sido planeado. Que Claudia llevaba 6 años preparándose para ser madre, que así sería más justo. Que el bebé tendría una mamá que lo desea con todo el corazón, que nosotros éramos jóvenes y ya tendríamos otras oportunidades. Durante los primeros segundos, me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque mi cerebro no encontró otra reacción posible. Me reí hasta casi atragantarme, esa risa que sale cuando no puedes creer que lo que estás escuchando sea real. Claudia se largó a llorar. Marta me miró con fastidio, como si mi risa fuera una falta de respeto frente a una propuesta generosa. Entonces pregunté, muy despacio, muy claro: ¿me estás diciendo que quieres que le entreguemos nuestro hijo a otra persona? Marta asintió. Sin dudar, empezó a hablar de trámites, de papeles, de que el bebé es chico y no va a recordar nada. Hablaba como si el hijo que llevaba en la panza fuera un objeto sin nombre, algo que todavía se podía reasignar a alguien más adecuado. Álvaro se levantó. No gritó. No perdió la calma. Dijo una sola palabra, con una firmeza que dejó la habitación en silencio absoluto: no, sin negociación. Sin lo pensamos. Sin vemos más adelante. No, yo también dije que no. Al instante. No porque tuviera que consultarlo con mi marido, sino porque hay cosas que no se discuten. Mi hijo no es el plan B del sueño de otra persona. Mi embarazo no es un error que haya que corregir. Marta estalló. Claudia gritó llorando. Nos llamaron egoístas. Dijeron que yo no entendía el dolor de Claudia. Que estábamos arruinando su única oportunidad de ser madre. Pero en todo ese discurso, no hubo una sola frase que hablara del bebé como una persona, solo como una posesión.
Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, me apoyé contra la pared, con una mano sobre la panza, y entendí algo con una claridad brutal: esto ya había pasado de ser incómodo. Cuando una familia puede sentarse, mirarte a la cara y proponerte seriamente que entregues a tu hijo, el problema ya no es sensibilidad ni celos. Es peligro. Los días después de que dijimos que no, mi teléfono no tuvo un segundo de paz. Marta llamaba. Escribía. Volvía a llamar. Volvía a escribir. Sus mensajes no preguntaban por mi salud ni por el embarazo. Ni una sola palabra sobre mí o sobre el bebé. Todo giraba alrededor de una sola idea: yo era egoísta. Fría. Incapaz de pensar en los demás. Que yo ya lo tenía y podía darlo. Usaba palabras durísimas, pero envueltas en ese tono moralista de quien se cree superior: solo estoy decepcionada. No entendés el dolor de Claudia. Haciendo esto estás destruyendo a la familia. Claudia fue todavía más lejos. Empezó a hablar del bebé como si ya fuera suyo. Me escribía preguntando cuándo se iba a venir el bebé a su casa, si yo estaba comiendo bien para que el nene saliera fuerte. Usaba posesivos con una naturalidad escalofriante, como si la decisión ya estuviera tomada hacía rato y nosotros fuéramos los que no queríamos colaborar. Después vinieron las culpas. En masa, cada vez que Claudia lloraba, Marta me llamaba para avisarme que su hija estaba deprimida. Que no dormía. Que no comía. Que decía cosas preocupantes. Y todo terminaba siempre en el mismo punto: yo había dicho que no. Yo era la causa del dolor de Claudia. Yo la estaba empujando al límite. Yo era la persona que, si pensara un poco más, podría salvarla con una decisión simple. Al principio, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi cabeza no alcanzaba a procesar semejante nivel de delirio. Pensé: no puede haber gente que realmente crea que un bebé no nacido es una moneda de cambio para la salud mental de otra persona. Se lo conté a una amiga, nos miramos y dijimos lo mismo: ya se les va a pasar. No se les pasó. La presión siguió. Mensajes a medianoche. Llamadas temprano a la mañana. Frases diseñadas para perforar la culpa. Comentarios enviados a otros familiares que después me volvían como presión colectiva: todos estamos preocupados por Claudia. No podés ser la única tan dura. Ahí dejé de reírme. Hay una línea muy clara entre lo absurdo y lo peligroso. Y la cruzamos cuando dejaron de aceptar la respuesta y empezaron a tratar mi negativa como un error que había que corregir. Cuando hablaban del bebé como si ya estuviera asignado, cuando el sufrimiento de Claudia se usaba como un cuchillo en mi garganta cada vez que yo repetía la palabra no. Empecé a cerrar con llave. A silenciar el teléfono de noche. A apoyar la mano sobre la panza más seguido. No por ternura, sino por puro instinto de protección. Álvaro se dio cuenta y dijo algo muy simple, muy claro: esto ya no es familia. Y tenía razón. Cuando el vínculo familiar se usa para presionarte a entregar a tu hijo, ya no estamos hablando de manipulación emocional común. Estamos hablando de algo peligroso, que aprendió a esperar. Yo solía pensar que, por más torcida que estuviera una situación, siempre había un límite que nadie cruzaba. Me equivoqué. Y ese límite se hizo pedazos una mañana totalmente común, de la forma en que solo las locuras más grandes eligen aparecer. Sonó el timbre. No era Marta. No era Claudia. Era CPS Servicios de Protección Infantil. 2 personas paradas en la puerta. Correctas. Profesionales. Con una carpeta en la mano, dijeron mi nombre. Mi dirección. Y después dijeron que habían recibido una denuncia anónima por maltrato infantil de mi parte. Tardé unos segundos en procesar lo que acababan de decir. No porque estuviera en shock, sino porque mi cabeza tuvo que rebobinar la realidad para confirmar que no me había deslizado a otra dimensión. ¿Maltrato a qué niño? Yo estaba embarazada. El bebé todavía no había nacido. Los miré. Me miraron. Y después miraron mi panza. Muy claramente. En ese instante vi como uno de ellos se quedaba apenas rígido, como si incluso él se diera cuenta de lo absurdo brutal de esa denuncia. Hicieron las preguntas de protocolo. Yo contesté. No lloré. No grité. No discutí. Dije la verdad: estoy embarazada, no tengo hijos, no existe ningún tipo de maltrato. Álvaro estaba a mi lado, con la mano apretándome la mía tan fuerte que me dolía. La visita terminó más rápido de lo que esperaba. Confirmaron que era una denuncia falsa. Sin fundamento. Sin menor en riesgo, sin nada que investigar. Antes de irse, uno de ellos dijo en voz muy baja, casi como pidiendo disculpas: no se preocupe. Esto va a quedar registrado. La puerta se cerró. Y yo me dejé caer al piso. No por CPS, sino porque sabía perfectamente quién había hecho esa llamada. No necesitaba pruebas. No necesitaba confesiones. No había nadie más en este mundo con el motivo, el nivel de obsesión y la falta total de límites morales para hacer algo así. Marta y Claudia habían cruzado una línea que yo jamás imaginé posible.
Metieron al sistema legal dentro de su obsesión. Ya no querían solo forzarme a entregar a mi hijo. Querían sacarme del lugar de madre, incluso antes de que el bebé naciera. En sus cabezas, yo ya era un peligro que había que eliminar de la ecuación. Ese golpe pegó directo en el embarazo. Empecé a temblar. A tener náuseas. A no dormir durante noches enteras. Cada ruido afuera me hacía saltar el corazón. El timbre. El teléfono. Cualquier frase que empezara con es solo un procedimiento. Empecé a tener miedo de cosas mínimas. Y entendí algo que me heló la sangre: eran capaces de inventar un crimen con tal de conseguir lo que querían. Desde el momento en que CPS se fue, dejé de preguntarme qué más pueden hacer. La única pregunta que me quedó fue: ¿qué tengo que hacer para proteger a mi hijo? Y ahí. Algo dentro mío cambió para siempre. La verdad no llegó a través de un enfrentamiento. Llegó de la mano de alguien que ya no pudo seguir callándose. Mi suegro, Héctor, llamó a Álvaro esa misma noche. El tono de su voz bajó de una manera que me hizo saber al instante que no era una llamada casual. Fue directo, sin vueltas: necesito que escuches con atención. Y que confíes en mí. Héctor había escuchado una conversación entre Marta y Claudia. No espiando, sino dentro de su propia casa, donde ya estaban demasiado acostumbradas a planear cosas sin cuidarse. El plan se dijo con total claridad: llamar a CPS para crear un antecedente, sembrar dudas sobre mi capacidad como madre y empujar la situación lo suficiente como para que las autoridades tuvieran que intervenir. En ese escenario, Claudia, la que se venía preparando para ser madre desde hace 6 años, aparecería como la opción estable para quedarse con la custodia. No ayudar. Quitar. Héctor contó que intentó frenarlas. Que les dijo que eso era una locura, que era peligroso, que cruzaba todos los límites. Marta lo descartó. Claudia lloró. Lo llamaron Plan B. Una alternativa por si nosotros seguíamos siendo difíciles. Cuando Álvaro colgó, el silencio en la habitación fue tan pesado que escuché el tic-tac del reloj de pared. Todas las piezas encajaron. La llamada de CPS ya no era un impulso desesperado. Era una prueba. Una medición para ver cómo reaccionaba el sistema. ¿Y si nosotros nos quebrábamos por miedo? Héctor no esperó a que reaccionáramos. Nos advirtió de inmediato: cambiar contraseñas, guardar mensajes, grabar llamadas, no verlas a solas, no permitirles ningún acceso. Dijo algo que no me voy a olvidar nunca: no estás lidiando con emociones. Estás lidiando con un plan. Y por primera vez desde que estaba embarazada, dejé de esperar que todo se arreglara solo. Álvaro y yo empezamos a juntar pruebas. Guardamos cada mensaje cargado de culpa, cada frase posesiva, cada insinuación de alternativas. Anotamos fechas, horas, contextos, llamamos a un abogado no para vengarnos, sino para poner límites legales. La palabra familia fue tachada. Reemplazada por expediente. El proceso legal empezó de la forma más terrenal posible: consultas, listas de pasos, preguntas frías pero necesarias. Averiguamos sobre órdenes de protección, sobre dejar constancia de denuncias falsas, sobre cómo actuar si CPS volvía a aparecer. Cada paso me daba miedo, pero también me hacía sentir más firme. Hubo un momento en el que apoyé la mano sobre la panza y le pedí perdón a mi hijo. No por lo que había pasado, sino por haber subestimado el nivel de peligro. Pero enseguida lo entendí: pedir perdón no alcanzaba. La única protección real era la acción. Desde el instante en que Héctor nos reveló ese plan, todas las ilusiones se hicieron polvo. No más entenderlas. No más esperar a que se calmen. Quedó un solo objetivo, clarísimo: que mi hijo se quedara donde pertenece, con sus padres. Yo pensaba que lo peor ya había pasado cuando CPS tocó la puerta de mi casa. Me equivoqué. Hay personas que no se detienen cuando quedan expuestas, simplemente cambian de estrategia. Claudia apareció en mi casa una tarde, cuando Álvaro todavía no había vuelto. Sé que no debería haber abierto, pero hay momentos en los que el instinto social, esa costumbre de pensar al final es familia, le gana a la cautela. Abrí la puerta. Y ese fue el último error que me permití. No dijo mucho. No lloró. No suplicó. Entró como si la casa fuera suya, con una mirada tan vacía que me recorrió un frío por la espalda. Cuando le dije: Claudia, tenés que irte, dio un paso adelante. Después otro. Y entonces levantó la mano. El primer empujón me hizo perder el equilibrio. Instintivamente me llevé la mano a la panza. El reflejo de protección fue más fuerte que cualquier pensamiento. Claudia empezó a gritar frases sueltas: me lo robaste. Ese bebé tiene que ser mío. Retrocedí, choqué contra la mesa. Ella se me vino encima. La suerte, y uso esa palabra con total conciencia, fue que la cámara de seguridad del porche grabó todo. La suerte fue que un vecino escuchó el ruido y salió corriendo. Se metieron entre las dos. Alguien llamó a la policía, alguien más la sostuvo cuando todavía intentaba soltarse. Yo me dejé caer al piso, temblando tanto que no podía pararme. No lloré. Solo repetía una frase en mi cabeza, una y otra vez:
mi bebé está bien, mi bebé tiene que estar bien. La policía llegó rápido. A Claudia la esposaron. No se resistió. No gritó inocencia. Me miró, no con odio, sino con un vacío aterrador, como si todo dentro de ella se hubiera roto al mismo tiempo. Después de tomar declaraciones y revisar las cámaras, tomaron una decisión: internación psiquiátrica obligatoria. Marta llegó después. Lloró. Gritó. Me culpó a mí. Después intentó pagar para arreglarlo en familia. Pero ya no había ningún en familia que arreglar. Todo se había salido de control. No porque yo dijera que no, sino porque ellos habían construido todo sobre una ilusión y creyeron que la violencia podía remendarla. Las consecuencias llegaron más rápido que cualquier disculpa. El matrimonio de Marta se rompió. Héctor se fue. Dijo que ya había callado demasiado tiempo. El matrimonio de Claudia también se vino abajo. Su marido no pudo seguir viviendo con el miedo constante y los estallidos impredecibles. 2 hogares levantados bajo la idea de familia se derrumbaron en la misma temporada. Y yo me quedé sentada en el living de mi propia casa, con el informe policial sobre la mesa, las grabaciones guardadas en un disco duro, y una verdad imposible de esquivar: esto ya no era drama familiar. Era violencia. Era ley. Era supervivencia. Y desde el momento en que se llevaron a Claudia, supe algo con absoluta certeza: cualquier camino hacia adelante es mejor que el camino del silencio que quedó atrás. Di a luz una mañana tranquila. Sin drama. Sin sobresaltos, segura. Mi hijo nació sano. Lloró fuerte, como si estuviera declarando algo básico y definitivo: estoy acá, y estoy protegido. Lo abracé contra mi pecho y, por primera vez en meses, solté el aire de verdad. Hay miedos que solo se disuelven cuando escuchas la respiración pareja del ser que más amas. Desde ese momento, todo siguió el camino legal. Lento. Frío. Pero necesario. Claudia fue internada con tratamiento psiquiátrico obligatorio. El juez dictó una orden de restricción clara, sin zonas grises, sin excepciones: nada de mensajes, nada de llamadas, nada de aparecer cerca de nuestra casa. Papel firmado. Tinta negra. Odié necesitar eso. Pero también entendí algo fundamental: el vínculo familiar no es un escudo contra el peligro. Marta eligió seguir peleando. No para pedir perdón, sino para seguir culpando. Fue denunciada por acoso, por denuncias falsas, por interferencia indebida. El resultado no llegó de un día para el otro, pero llegó. Y con él, un precio que jamás imaginó: perder a su hijo. Álvaro cortó todo contacto. Sin gritos. Sin amenazas. Simplemente no hubo más puerta. Cuando alguien está dispuesto a usar a tu hijo como herramienta, se quita solo el derecho a llamarse abuela. Mi suegro, Héctor, estuvo de nuestro lado sin dudar. Hizo lo que debió haber hecho mucho antes: elegir proteger al niño. Firmó los papeles necesarios, declaró cuando se lo pidieron y le dijo a su hijo una frase corta, pero inmensa: estoy acá. A veces, la familia no es el conjunto completo de la sangre. Familia es quien no te deja sola cuando más lo necesitas. Nos mudamos. Cambiamos números. Modificamos rutinas. No para huir, sino para cerrar una puerta tóxica. Nuestra familia pequeña empezó de cero de la forma más común del mundo: pañales, noches sin dormir, mañanas apuradas. Ya no había timbres que me hicieran saltar el corazón. No había mensajes de madrugada cargados de amenaza. Solo quedaba la vida cotidiana, esa que parece banal, pero que para mí se volvió un privilegio. No me arrepiento de haber dicho que no. No me arrepiento de haber sacado todo a la luz. Lo único que lamento es haber subestimado el peligro de callar. Hay personas que no se quedan en la manipulación emocional. Escalan. Paso a paso. Hasta que alguien les pone un límite firme. Y a veces, ese límite tiene que estar escrito en lenguaje legal. Si esta historia deja algún mensaje, es este: proteger a tu hijo nunca es exagerado. No cuando el riesgo viene de la familia. No cuando lo disfrazan de preocupación. No cuando lo envuelven en lágrimas. Cuando el derecho de un niño a estar a salvo entra en juego, toda cortesía pasa a segundo plano. Miro a mi hijo dormir, su mano chiquita agarrando mi dedo. El mundo puede ser complejo allá afuera, pero en ese instante todo es clarísimo: mi familia está a salvo. Y la puerta que llevaba a lo tóxico quedó cerrada para siempre. Si estuvieras en mi lugar, ¿en qué momento cortarías el vínculo? ¿En el primer pedido, o recién cuando hay pruebas legales? ¿Dónde crees que está el límite entre preocuparse y controlar? ¿Qué harías para proteger a tu hijo si el peligro viniera de alguien cercano? Contalo en los comentarios. Y si esta historia te resultó demasiado familiar, no esperes a que sea tarde: busca asesoramiento legal, guarda pruebas y poné la seguridad por encima de cualquier sentimiento. Decir no no destruye una familia. Salva a la que de verdad importa.